arrancar con esta clase que a mí me gusta mucho, ¿sí? Esta es una clase que yo adapté de mi profesora de Botánica Aplicada y Botánica Económica de la Facultad de Ciencias Naturales, y la adapté, obviamente, a nuestra cursada, ¿sí? Esta materia de Botánica Aplicada, que se da en nuestra Facultad de Ciencias Naturales, fue la primera, ¿sí? Cátedra, digamos, en Sudamérica, que se formó de Botánica Aplicada. La formó una profesora de nuestra facu, que fue a Estados Unidos y trabajó allá desde el lado de la etnobotánica, y bueno, la trajo a nuestra facultad. Y desde esos entonces, sí, en ese momento se llamaba Botánica Económica y después se llamó Botánica Aplicada. La Facultad de Ciencias Naturales de La Plata lo que tiene que se estudia antropología también, antropología biológica dentro de la facultad, entonces se hace la combinación de la botánica y la antropología. Y se forma lo que es la botánica aplicada, donde se ve la parte humana, todo lo que es lo que el hombre, ¿sí? El hombre, la humanidad, hombre, mujer, ¿sí? De hombre, o le humane, el humane, cómo va modificando, ¿sí? Cómo va utilizando las plantas en los diferentes usos y cómo lo vamos a ir viendo, ¿sí? Fíjese que también está la parte de exóticas invasoras y en peligro de extinción en Argentina, ¿sí? Yo de esto no voy a hablar tanto, pero sí le subí los papers de Gustavo. ¿Vieron Gustavo De Lucci, el profe que me vino a acompañar en la primera clase en el Jardín Botánico? Bueno, él Sí, es un genio. especialista. Sí. Él es especialista en esta temática, Ah, de caramba. exóticas invasoras y en peligro, ¿sí? Y bueno, esos trabajitos que yo le subí al campus para que hagan la tarea son de él, ¿sí? Son todos trabajos de él, o de amigos de él. Así que bueno, nada. Vamos a arrancar con esta hermosa clase entonces. Entonces, primero vamos a tener que definir, ¿sí?, qué es la etnobotánica, o qué se conoce, por lo menos, como etnobotánica, ¿sí? Este autor, Haseberg, en 1895 la define como el estudio de las plantas usadas por los pueblos primitivos y aborígenes, ¿sí? Esto es la definición de Haseberg. Pero, hablando de botánica aplicada, ¿sí?, Forsberg, en el año 1947, la define como el estudio de las plantas útiles. Útiles a la humanidad, ¿no? Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Como rama de la botánica, ya estando inscrita en nuestra facultad, ya, es el estudio de los vegetales utilizados por los aborígenes, sensu estricto. Sensu estricto significa totalmente, o sea, como algo, como un dogma, ¿sí? Como algo que es así. Para la botánica aplicada es el estudio de los vegetales utilizados por los aborígenes, ¿sí? Pero sensu lato, o sea, sensu lato, que vendría a ser algo como en general, ¿sí? En la botánica también se la puede definir como el estudio de los vegetales utilizados por el hombre, ¿sí? Pero estrictamente es el estudio de los vegetales utilizados por los aborígenes, ¿sí? Eso es la botánica aplicada para la botánica estrictamente, pero de forma general también hay gente que la puede definir como el estudio de los vegetales utilizados por el hombre, que es Perdón, el profe, sinónimo, la sí, etnobotánica. no, la botánica, sí, perdón, la etnobotánica como rama de la botánica, sí, la etnobotánica como rama de la botánica, perdón. Que es sinónimo de botánica económica, ¿sí? Cuando lo hacemos de forma general, cuando vemos el estudio de los vegetales utilizados por el hombre, es visto de forma general por la botánica. Entonces eso es el sinónimo de botánica económica. Ahora, cuando vemos el estudio de las plantas utilizadas por los aborígenes, eso estrictamente es etnobotánica. Por eso se llama botánica aplicada en nuestra facultad, porque es como una combinación de ambas, ¿sí? Porque está la antropología metida, que es la ciencia que se encarga del estudio del hombre o de la humanidad, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la antropología, fíjense, la etnobotánica es el estudio del rol de los vegetales en determinada cultura. O sea, ¿qué rol tenía un vegetal? ¿Qué rol tenía la quinoa para las culturas precolombinas aquí en América? Bueno,
Eso sería un punto de estudio para la etnobotánica. Entonces, en 1950, entre el 50 y el 70, la etnobotánica se relaciona con otras etnociencias, ¿sí? Y ahí se empiezan a incluir conceptos lingüísticos y sistemas de clasificaciones locales, ¿sí? Como parte, ¿sí? de la etnobotánica. Fíjense que la etnobotánica incorpora, ¿sí? aspectos que no son académicos, sino que incorpora también aspectos sociales de las culturas donde se realiza esa investigación, ¿sí? Ahora, como disciplina etnocientífica, la etnobotánica, ¿qué va a estar estudiando? Estudios sobre la concepción autóctona del mundo vegetal. O sea, cómo conciben esas culturas el mundo vegetal. O sea, está buenísimo. O sea, trabajar con etnobotánica es una cosa, por lo menos a mí, bueno, en realidad uno siempre cuando cursaba botánica, cuando haces la carrera de botánica, esperas la botánica aplicada en algún punto, porque es muy linda la materia en sí y bueno, y el estudio, porque es tan amplio y a veces, tan amplio que a veces se hace hasta medio vago. Entonces, fíjense, como disciplina sintética, la etnobotánica, sintetizando la antropología y la botánica, ¿sí? Es una disciplina interpretativa, asociativa, que busca, utiliza, une e integra los hechos de interacción entre sociedades humanas y plantas. Fíjense qué linda definición. Disciplina interpretativa y asociativa, que busca, utiliza, une e integra los hechos de interacción de las sociedades humanas y las plantas. Entonces fíjense lo que continúa. La etnobotánica va más allá del estudio de los vegetales. O sea, va más allá del mero estudio de la botánica. De los hombres o de sus sociedades en sí mismos. O sea, tampoco es de antropología ni tampoco es botánica pura. ¿Sí? Abordando solo el estudio de la relación entre todos los tiempos y los lugares. Fíjense esto, ¿no? La etnobotánica va más allá del estudio de los vegetales, de los hombres o de sus sociedades en sí mismos, abordando solo el estudio de la relación entre todos los tiempos y lugares. Esta es la definición, sí, de Porteres, del 61. Una de las definiciones, porque imagínense que la antropología es una ciencia social y como ciencia social, cada autor puede proponer diferentes cosas y están bien. Pero bueno, obviamente esta es una síntesis que hizo mi profesora y a mí me pareció adecuada también pasársela a ustedes. Fíjense la etnobotánica en el año 95, la definición, ¿sí? por Alcorn, ¿sí? Estudio de las relaciones planta-hombre incluidos en ecosistemas dinámicos con componentes naturales y sociales. Dicho de otra manera, es el estudio del uso de las plantas contextualizado. También una definición muy linda. Otra definición muy linda. ¿Sí? O sea, es el estudio del uso de las plantas contextualizado, en el contexto en el cual está esa sociedad. ¿Sí? Y se viene realizando esa investigación. Si alguien necesita pararme o preguntar, lo hace, ¿sí? Sin problema. Entonces, claro, acá tenemos, ¿sí? esta fotito porque ahí vemos la hoja de coca, por un lado, y por otro lado el chimpancé, ¿sí? comiéndose esa fruta que no sé si es un plátano, no sé qué está comiéndose ahí. ¿En qué contexto se encuentra una y otra? Contextualizar todo, de eso se trata la etnobotánica. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede llegar a entender que existe relación entre plantas y seres humanos? ¿Y desde cuándo? Desde los primeros bípedos, los australopitecinos, gráciles. Gráciles significa que todavía apoyaban, ¿sí? sus brazos, todavía caminaban, empezaban a querer caminar en dos piernas, caminaban por ahí en dos piernas y de repente en cuatro patas, pero bueno.
O sea, desde ese momento, desde que estaban los primeros bípedos australopitecinos gráciles, o sea, que eran frugívoros, y los australopitecinos robustos, que comían raíces y nueces, ¿sí? Desde los primeros Homo, ¿m? Que tienen acceso a la carne, y por tal motivo se cree que está la sapientización, porque ese Homo no era sapiens, era sapiens a partir del suministro sistemático de carne, ¿sí? Porque claro, empezamos a comer carroña, y a partir de ese momento, bueno, es que hay un salto. El cerebro explota, crece de forma desmensurada. O por lo menos esto es lo que se cree desde el lado de la ciencia clásica, ¿sí? Después, bueno, está la historia de los alienígenas, y eso que también es otra, que hay gente que la apoya también. Hay una teoría que leí investigando para el informe que dice que en una cueva en China, como eh, los primeros primates o medios humanos encontraron restos de cannabis, y hay una teoría que dice que los cannabinoides que se encuentran en la flor de cannabis hicieron que se expanda el cerebro y, y bueno, y se desarrolle después el humano. Puede Pero ser sí, también. teorías también. Exactamente, 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 porque como son cosas que son del pasado, nosotros hacemos inferencias, ¿sí? Suponemos cosas a partir de rastros que encontramos, ¿sí? Como esa cueva. Pero como son puntos aislados, después hay que seguir encontrando puntos aislados para poder atar cabos, ¿sí? Y poder llegar a teorías convincentes. Por ahora son hipótesis que se van dando, ¿sí? Pero para que esa hipótesis pegue un salto y llegue a ser una teoría, tiene que pasar por varios, ¿sí? Por varios puntos antes de ser una teoría. Entonces, fíjense, excavaciones recientes de campamentos de Homo erectus de Pekín, ¿sí? Recolectaban nueces, avellanas, piñones, bayas de rosas y tostaba, que se llama la tostaba, es el tala chino, ¿sí? No quiere decir que además de esto hayan encontrado otra cueva con lo que decís vos ahí, Germán, tranquilamente. Germán, ¿no? Perdón. Sí, profe. ¿Qué más? ¿Qué significado, sí, puede tener o pueden llegar a tener entre varios para la humanidad, sí, las plantas? Y bueno, según algunos autores, uno de los significados puede ser un alimento. ¿Sí? La planta puede ser concebida como un alimento. Es el uso que por ahí, o la concepción, o el significado que más nos denota a los humanos. ¿Mm? O sea, nos denota ese significado muy rápidamente como alimento. Alimento seguro, ¿sí? Porque es un alimento seguro, porque una vez que ya sabemos que se puede consumir, lo vamos a tener comiendo siempre, y no nos va a matar, no nos va a asesinar o no nos puede atropellar como una vaca que nos puede cornear o lo que sea, ¿sí? Y tampoco nos va a asumir riesgo por si tenemos que ir a cazarlo. Sin embargo, lo recolectamos y ya está. Si sabemos que es bueno, que no nos mata, ya está, por eso es seguro. ¿Sí? La posibilidad de producirlo. Y esto nos da que una mayor cantidad de esa planta por superficie. Entonces eso nos mejora las posibilidades. También otro significado muy importante para la humanidad es que las plantas pueden ser también un medicamento, ¿sí? Una medicina. Esta es letal, ¿sí? Últimamente tomó mucho revuelo hablar de plantas como medicina. Muchísimo revuelo, más que nada también entre diferentes grupos de mujeres cuando hablan de la medicina y utilizan plantas para sanar, ¿sí? Utilizan muchas plantas para sanar. Entonces, el 90% de las farmacopeas, ¿sí?, del mundo son de origen vegetal, ¿sí? El 90% de la farmacopea. La farmacopea, sí, son libros donde están inscriptos los formulados de los fármacos aprobados para la venta, ¿sí? Entonces, fíjense que el 90% de esas farmacopeas nativas
son de origen vegetal, ¿sí? De cada lugar. El 25% de los medicamentos oficiales son de origen vegetal. ¿Sí? Perdón, ese 90% se refiere a la farmacopea nativa, no a libros que estén escritos y aprobados por el sistema, sino libros o saberes y ancestrales. Y el 25% de los medicamentos oficiales son de origen vegetal, para que se den una idea. Y otros usos, ¿sí? También hay. Pueden haber miles de usos, ¿sí? Fibras y colorantes, ¿sí? Fibras textiles, colorantes para cualquier cosa, ¿sí? Látex, gomas, resinas. ¿Sí? Son todos diferentes significados que la humanidad le fue dando, ¿sí? A las plantas. O a derivados de ellas, ¿sí? Fíjense este hermoso gráfico, la dependencia planta-hombre y viceversa. ¿Por qué viceversa? Porque también hay varias gente que hipotetiza y teoriza sobre que las plantas, que el hombre también depende de las plantas y que las plantas dependen del hombre para la vida. ¿Sí? Entonces hay como un ida y vuelta ahí, con un tema de coevolución. El hombre que coevoluciona con una planta y la planta que coevoluciona con el hombre, ¿sí? Bueno, con la humanidad. Entonces, fíjense, del total que se cree, hay 300.000 plantas, más o menos, en el planeta. De ese total de 300.000, ¿sí? Por lo menos las conocidas hoy, 3.000 son alimenticias. Y de esas 3.000, solo 200 son cultivadas. O sea que tenemos 2.800 plantas que son alimenticias, pero no se cultivan. ¿Sí? Número interesante. No sé qué les parecen estos números. Como que hay bastante campo de estudio para la botánica, ¿no? Para trabajar. Así La que verdad bueno, que sí, tienen... profe, y más ahora con todo el desarrollo de, digamos, de los transgénicos, ¿no es cierto? Ahí que se va metiendo el hombre haciendo un poco de lío, pero bueno, Y, que pudiera, ¿no? Realmente explotar mucho más de lo que se hace. Incluso yo utilizo muchas, estos yuyos, estas hierbas, ¿no? Para sanar y a veces no se consiguen todas, porque no hay quien totalmente. recolecte, porque no hay, no sé, siempre hay algunas que están faltantes. Y bueno, ahí hay un campo muy importante que está en boga, y a buena hora que esté en boga, y bueno, hay viveristas y agroecólogos, hay un laburo impresionante. Y bueno, y les profes también, ¿no? Porque armar talleres sobre estos temas, dar clases, enseñar, transmitir estos conocimientos ancestrales en combinación con médicos, ¿no? Con nutricionistas, con gente del palo que también esté en la misma, porque está bueno, ¿sí? Les médicos y les nutricionistas está buenísimo porque ellos tienen algunos conocimientos que nosotros no, obvio, pero de plantas saben poco, ¿eh? Así que ahí está bueno meterse. Profe, y para saber Sí, más de esto, lo que queda es estudiar, digamos, botánica, sí, tienen que irse hasta La Plata, no queda todo otra. lo que es nativas, ¿no? Y estas plantas medicinales, para eso hay que estudiar botánica. O recibirse, sí, y yo no sé si hay tesina para esta carrera. Si esta carrera tiene tesina, pueden decidir hacer la tesina, ¿sí? Con algún profesor de mi facultad que los dirija. Van a tener que viajar hasta La Plata una vez cada tanto y hacer una tesina en botánica aplicada. Y ahí sí, pueden hacerse la tesis o tesina de fin para cerrar la carrera en una temática así y ampliar, ¿sí? Cosas que por ahí esta carrera no tiene. ¿Sí? Y si llega a tener materias optativas, que yo no me acuerdo del plan de estudio, bueno, la hacen de optativas, ¿sí? Se van a tener que ir hasta allá una vez por semana, pero se las recomiendo, ¿sí? Se las recomiendo. Y si no, bueno, cursan botánica económica en la UBA, ¿sí? También se puede hacer. Se puede cursar botánica económica en la UBA. Está buena también, no es que es mala materia, ¿sí? Se cursa en la Facultad de, Facultad, 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 de,
Fíjense este cuadrito, es muy llamativo, ¿sí? Porque miren lo que dice ahí arriba, ¿sí? Agarrándenlo un poquito y dice, ¿sí? Dice, The World, las 30 plantas, ¿sí? Las 30, en realidad, los 30 cultivos, ¿sí? Los 30 cultivos de los que se alimenta el mundo, ¿no? Y toneladas métricas, para que se den una idea, el primer número que aparece ahí. Maíz, ¿sí? Trigo, ¿sí? Arroz, cebada, soja, caña de azúcar, sorgo, papa. Fíjense el primero, ¿sí? El trigo, ¿sí? 468, no es toneladas métricas, es miles de toneladas. 468.000 toneladas, ¿sí? Anuales se consumen. En este que es del año no sé qué año, ¿sí? Millones. Es una locura, ¿sí? Maíz, otro tanto, no está muy lejos, ¿sí? El rice, que es el arroz, ¿sí? El barley, que creo que es ¿qué era el barley? No me acuerdo ahora. Es otro cereal, ¿sí? La soja, la caña de azúcar. O sea, si sumamos los primeros 4 nomás, los primeros 4, hay más de 1500, para que se den una idea. O sea, la humanidad básicamente se está alimentando de esos 4. ¿Cebada será? Me parece que sí, que es cebada. Porque con bebida alcohólica lo Sí, relaciona. sí, creo que es cebada. Fíjense, ¿no? Esos 4 cereales alimentan, bueno, el arroz no, pero no es un cereal, pero bueno, fíjense, ¿no? O sea, la humanidad se reduce a alimentarse, en su mayoría, de esas 4 cosas. Cuando estábamos viendo el cuadrito anterior, que hay, ¿sí? 3000 plantas alimenticias, ¿sí? 200 cultivadas, y aún así, habiendo 200 cultivadas, nos alimentamos solo de 4, y habiendo 2800 más que están ahí, ¿sí? Y acá hay el primer punto de reflexión que sé que a la gran mayoría no, nos gusta, y es el tema de la homogeneización cultural, ¿sí? Y el control, ¿sí? Por parte de grandes semilleras o de grandes empresas de la alimentación global, ¿sí? Entonces el pan, los fideos, ¿sí? Las galletitas están ahí. El jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? El aceite de maíz para diferentes cosas, ¿sí? Los chisitos, no sé, montones de cosas que están hechas con maíz. Ni que hablar el arroz, ¿sí? Está bien que el arroz lo consumen mucho los países asiáticos, y esos son un montón. Ya China, Japón e India, ahí tenemos ya una cantidad de población mundial muy grande y consumen ya porque lo consumen, ¿sí? Pero bueno, el resto del mundo, por ejemplo, acá en América, nos impusieron a la fuerza el trigo, ¿sí? A base de lanzas y disparos. Porque acá la alimentación no había trigo, no se conocía el trigo. El trigo se conoce a partir de que lo imponen, y a base de sangre obligan a los pueblos de acá a comer eso, ¿sí? O sea, el arroz no era algo común acá en América, ¿sí? En América la base de carbohidratos era el maíz, ¿sí? Fíjense que los pueblos que no son tan europeizados como el nuestro, se alimentan a base de otros hidratos de carbono, tienen arroz, tienen fideos. Pero si pensamos en las arepas o pensamos en los burritos, en los tacos, la masa, la harina es de maíz, ¿sí? No es de trigo. No es de trigo. De hecho, vamos a países de Centroamérica y encontrar trigo es más difícil. Primero porque también es difícil de cultivar porque necesita frío. Por eso lo cultivamos acá en Argentina. La mandioca. La mandioca sí es muy, 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 muy utilizada en la zona selvática de América, ¿sí? Al igual que el maíz. Entonces, El bueno, maíz era adorado también, ¿no? Por los nativos. todo, sí, 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 claro que sí. Totalmente. Totalmente. Y bueno, ni que hablar para los pueblos andinos la quinoa, el amaranto, ¿no? Que eran consideradas también comidas o
digamos, plantas totalmente veneradas, como plantas hay de los dioses. De hecho, había celebraciones para eso, pero claro, cuando vinieron los españoles, metieron la religión. Con la religión conquistan, ¿sí? Y ahí la quinoa y el amaranto pasaron a ser pecado, pecado. Y cada vez que alguien veía eso era pecado, y era la muerte, ¿sí? Porque eras un pecador. Bueno, cosas así fueron llevando a introducir sus mercancías, ¿sí? Y sus beneficios. Igual que la caña de azúcar. Fíjense, la caña de azúcar está 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta. La caña de azúcar, yo no sé si alguien leyó a Galeano, ¿sí? Con las venas abiertas, o cualquier otro escrito de Galeano. Él habla mucho de eso, porque lo investigó muchísimo. Y hay un relato de él que se llama El Rey Azúcar, y habla justamente de esto, ¿no? De cómo, bueno, y después está el triángulo, ¿sí? El triángulo de los esclavos, el triángulo del azúcar, que se forma entre donde iban a buscar los esclavos, en el norte de África, donde iban a buscar los esclavos ahí en el norte de África. ¿Qué más? El norte de Brasil, ¿sí? E Inglaterra, de donde iban, donde traían y llevaban todos esos esclavos. Ese triángulo, ¿sí? Fue conocido como el Triángulo del Azúcar, y justamente ocurría de esa manera, ¿no? La cantidad de miles de esclavos, y por eso hay tantos negros en el norte de Brasil, o en Centroamérica, porque eran traídos para eso, justamente, para cultivar la caña de azúcar. Si alguien quiere, después puede leer ese relato de Galeano, es muy lindo. Sí, es hermoso ese libro. Y ahí habla de cómo lo que era riqueza de cada región termina convirtiéndose en lo que atrae a otros y los deja pobres, como en el caso de Bolivia, que era potencia en un montón de cosas que extraían de las minas, y al final termina siendo uno de los países más pobres por la explotación. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí, hablar de historia global, te das cuenta que siempre hubo una opresión tremenda. Y además ahí en el caso de la alimentación, Sí. no solo de pensar que cada región tiene o da naturalmente el alimento que sus pobladores necesitan, ¿no? Porque Totalmente. en eso tampoco se equivoca la naturaleza. Y después No, no. ecológicamente, pensar que el monocultivo es uno de los problemas más grandes, y el desmonte de nativos para facilitar un cultivo de una especie sola. Totalmente. Y el enriquecimiento de poca gente también. Sí, también eso. A ver, voy a ver el chat, porque veo que el chat también está bastante activo. A ver qué han puesto ahí. Concentración de la producción, muy homogéneo, ¿sí? Ahí, María de la Paz. Cecilia Campañolo dice en Ciencias Exactas también, Ciudad Universitaria, sí, muy bien. Millón y quinoa. Sí, sí, ahí María de la Paz, muy bien también, sumando, excelente. Bueno, y fíjense acá también entonces tenemos, ¿sí? esta otra filmina, ¿sí? Que ya empezamos a hablar, ¿sí? De especies, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Siempre en biología, lamentablemente, tenemos que definir lo que es una especie. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a hablar también de la domesticación, ¿sí? De plantas. Bueno, antes de que se corte, salimos y volvemos a entrar porque se va a cortar y sigo. Así no agarramos una idea y queda colgada. Vayan saliendo, yo ahora ya